eso me le sentí aquí más cerquita a Marcela. Porque se nos va a llenar Porque el sofá está hoy dispuesto para homenajear también a todos nuestros maestros. Y pues precisamente hoy le damos la bienvenida aquí en Consejo de Redacción a Luis Guillermo Patiño, que es el secretario de Educación de la ciudad de Medellín. Además tenemos otros dos invitados, Marcela. Tenemos también al secretario de Educación del departamento. Mejor dicho, hoy tenemos el top el paquete de todo, completo. el paquete completo. Es Mauricio Alvear, el secretario de Educación del departamento, y a una persona muy especial. Representación femenina. Representación femenina, que además Jimena Ceballos Jiménez, docente del corregimiento El Pato en Zaragoza. La quiero saludar a ella, con la venia de los dos secretarios, con algo muy importante. Ayer usted por la noche contaba que iba a estar en Consejo de Redacción. Esperamos que todos sus seguidores estén viendo el programa. Hay pantalla gigante en Zaragoza. Sí, y decía, tengo un poquito de ansiedad, no sé cómo voy a dormir. ¿Durmió bien, Jimena? Les cuento que fue duro conciliar el sueño. Voy para Consejo de Redacción, pero para nada, se va a dar cuenta que esto es celebración, buenas noticias y nos va a ir supremamente bien. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a Consejo de Redacción, secretarios. Bueno, para el departamento aquí tenemos la representación de Antioquia y puntualmente también de Medellín con esas estrategias. Tenemos grandes retos, sin duda, en términos de educación, pero hoy inicialmente queremos primero felicitarlos. En nombre del Consejo de Redacción de Teleantioquia, la labor de los docentes es fundamental teniendo en cuenta que la primera infancia, los niños, cuando vivimos los momentos más importantes de nuestra vida, casi siempre estamos en compañía de un docente. Marcia decía muy puntualmente esta mañana que tenía familiares docentes, yo también tengo familiares docentes, yo creo que la mayoría de las personas tenemos algún vínculo con algún docente. Y siempre hay un docente que uno nunca olvida, ¿cierto? Que uno nunca olvida. ¿Te marcó la vida? La vida, pero que uno todavía recuerda. En tercero primaria, Irma, y se queda uno recordando. Hasta de guardería a veces. Claro, porque fueron en esa labor también muy maternal y paternal con uno, ¿cierto? Como también hay unos que uno dice, bueno, si quiero salir del colegio, ¿cierto? Porque me regaño mucho, pero hay de todo, eso forma parte. Pero esos regaños tienen un efecto a futuro. Exactamente, eso forma parte de la educación. Bueno, Mauricio, empecemos por el departamento de Antioquia. ¿Cómo está hoy el tema del magisterio? ¿Cuáles son los grandes retos, pero también los grandes avances que ha tenido este tema en el departamento? Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, Luis Guillermo, mi colega en Medellín, y a la profe Jimena, que estoy muy contento de que nos acompañe esta mañana. No, lo primero pues es felicitar, agradecer, reconocer esa labor extraordinaria de nuestras maestras y maestros, y muy particularmente aquellos que están en esa ruralidad dispersa. Yo creo que hacen una labor extraordinaria por nuestras niñas y niños, y en realidad pues Antioquia es un departamento muy grande. Hoy tenemos aproximadamente 20.000 maestros en el departamento, en estos 116 municipios que le corresponden a la Secretaría de Educación. Ahora Luis Guillermo seguro hablará de los de Medellín. Y retos enormes, tenemos retos fundamentales en la formación de los maestros, unos retos también grandes en infraestructura educativa. Tenemos un retraso grande en la calidad de las instituciones educativas y las sedes, sobre todo las rurales, que son más o menos el 90% de nuestras sedes educativas son rurales. Entonces nosotros en estos 4 años, que ya en realidad son 3 y medio, esto va muy rápido, tenemos la tarea pues de hacer una contribución a mejorar esa infraestructura educativa y a contribuir muy especialmente a la formación de maestros para que esos maestros logren transmitir sus mensajes en este mundo de tecnología con mucha más calidad y cercanía a los niños y niñas y a sus familias también. Hay un punto muy clave ahí, es esa transformación, ese mundo digital, esos nuevos retos que tienen los docentes. ¿Cómo está la planta, Guillermo, en Medellín, y cuál es ese perfil del nuevo maestro, el que se está forjando, por el que se está trabajando? Marcela, buenos días. Gracias pues por esta invitación. Yo quería primero, antes de responder la pregunta, como mi colega Mauricio, resaltar la labor de nuestros maestros. Nosotros consideramos que los maestros son ciudadanos ejemplares, que los maestros hacen una tarea muy importante para formar integralmente a nuestros estudiantes,
y a veces esa figura del maestro, Marcela, no es muy reconocida. Y como tú decías, siempre tenemos el recuerdo de un maestro o una maestra que cambió nuestra vida. Por eso hoy en Antioquia y en Medellín les estamos rindiendo un homenaje. Tenemos, por ejemplo, hoy, Marcela, más de 19 eventos donde los maestros van a poder asistir. Conferencias, presentaciones de libros, actividades culturales, recreativas, porque el mensaje es contundente. Los maestros son ciudadanos ejemplares. No solamente están en un aula de clase, sino que muchos de ellos juegan un papel fundamental en la sociedad. Son líderes deportivos, culturales, son personas que acompañan a nuestros niños muchas veces en las situaciones más complejas, hacen de psicólogos, van los sábados y los domingos a formarlos, son los que tienen la capacidad de entrar en un relacionamiento con las diferentes comunidades para hacer ese puente. Entonces yo no quería contestar esa pregunta sin agradecerles, porque de verdad son unos ciudadanos muy importantes, y en Colombia y en Medellín también y en Antioquia especialmente se ha perdido esa figura y ese reconocimiento y ese respeto por el maestro. Entonces nosotros, no solamente hoy, sino con Mauricio como secretario de Antioquia, durante todo este mes y este año y este periodo, vamos a resaltar esa labor, porque además somos maestros también, es algo que es muy bonito, lo tenemos en el corazón, y yo creo que a los papás y a las familias decirles hay que valorar, hay que querer, hay que agradecer mucho más a nuestros maestros. Entonces, les pasa como a los médicos, que no se pueden portar mal en ninguna parte porque es un médico, este es maestro, hasta el fin de semana hay que actuar como tal, tener su investidura. Sí, Marce, y nosotros tenemos una apuesta para el maestro de la ciudad de Medellín. O sea, queremos un maestro que sea capaz de estar en una escuela inteligente, que por supuesto esté dotada tecnológicamente, que tenga plataformas educativas, que tenga la posibilidad de conectarse con el mundo en esta línea de la cuarta revolución industrial, pero también que sea profundamente humano. O sea, un maestro que además de enseñar su área específica, que esté conectado, por supuesto, con las nuevas tecnologías, también enseñe valores, también sea capaz de ser referente, también sea capaz de promover en las escuelas el buen vivir y que nos ayude a construir ese entorno protector. Secretarios, y que sea entonces también el momento de escuchar un poco a Jimena, porque además ella es una docente que fue reconocida por parte de la Gobernación de Antioquia como maestra inspiradora en la paz, convivencia y proyección social. Usted trabaja, hace una labor muy bonita allí en Zaragoza, pero hablemos de cómo ha sido también su camino, cómo fue ese inicio y cuáles también han sido los obstáculos, no solamente pues, técnicos y físicos, sino también para usted como ser y como docente. Bueno, primero muchas gracias a todos como por la invitación, y aprovechar también el espacio para felicitar a todos mis colegas, porque de verdad que hacemos una labor impresionante. Pues como que uno a veces no dimensiona que hay unos que les toca mucho más lejos. Por ejemplo, yo estoy en una institución que es la sede principal, pero conozco las sedes anexas y eso es caminos y caminos y caminos, y uno dice, ¿cuándo voy a llegar? Entonces, felicitaciones a todos, desde aquí aprovecho pues como el espacio. Y bueno, contarles un poquito, yo llevo, ya este es el 4º año en Zaragoza, Antioquia. Fue pues un proceso muy duro, es cambiar la dinámica de vida totalmente, porque primero estoy lejos de mi familia. Entonces, ¿De dónde es? Yo soy de acá de Medellín, pero estoy en Zaragoza, Antioquia, ¿cierto? Mire qué interesante, o sea, sí. se va Exacto. a apoyar a estas regiones. Entonces al revés, ¿cierto? Claro. Uno lo hace normalmente hacia acá, perfecto. Entonces, bueno, el hecho de dejar a mi hijo, tiene 11 años, entonces de estar al cuidado de unos niños que no son míos, pero que les brindo todo el amor, y tener al mío a 300 kilómetros de distancia es un tema complejo. Partiendo de ahí, de esa distancia, yo creo que es lo más difícil. Y de pronto las condiciones de vida, entonces el tema del agua, acostumbrarse al clima, porque Zaragoza es muy caluroso. Sí. Incluso hace poquito monté una foto como de hace 3 años y de ahora, todo el mundo me decía, no, ya se bronceó, ya está negrita. Bueno, el tema de la cultura, ¿cierto? Porque entonces son otras condiciones, son otras dinámicas, y es como adaptarse a todo ese proceso, pero vamos bien. Bueno, pero Jimena, le faltó decir una cosa muy importante, el colegio donde está Jimena es a 25 kilómetros del casco urbano de Zaragoza.
Esa es Siendo otra el situación. principal colegio, ¿no? Sí, Y es un exacto. colegio Entonces principal. yo estoy viviendo en el casco urbano y viajo todos los días en la moto hasta el corregimiento, que es la sede principal, 25 kilómetros, más o menos unos 12 kilómetros son en trocha. Entonces, La vocación, Marce, caídas. del maestro. Del maestro. Es que precisamente sobre ese tema quería preguntarle a Mauricio, el secretario de Educación de Antioquia, pensando en esos docentes que están en los rincones más remotos. Literalmente hay lugares donde hay un docente para 2, 3 estudiantes que llegan de las veredas más apartadas, niños que incluso a lomo de mula o de cualquier otro medio de transporte que puedan encontrar llegan hasta las pantaneras que instituciones se las cambian. educativas. ¿Qué se va a hacer para que estos docentes tengan esas condiciones, esas herramientas, para que esa educación que vemos en la ciudad de Medellín o en las regiones más grandes pueda también tocar a esos niños? Porque seguramente esos niños los vamos a ver como médicos, como abogados, como ingenieros, como grandes profesionales en el futuro. Sí, realmente en este momento estamos en una coyuntura muy importante, muy difícil, que es el concurso docente. Entonces tenemos que lograr estabilizar un poco la planta docente ya con los ganadores del concurso, para empezar a mirar cómo optimizamos esa planta para garantizarle a los maestros también una calidad de vida, las posibilidades de acceder a la conectividad y que ellos tengan también momentos de cercanía con sus familias, con otros entornos escolares, con posibilidades de continuar formándose. Entonces, el primer reto ahora es estabilizar la planta con el concurso docente. En Medellín está pasando algo similar. ¿Cómo se está manejando, Luis Guillermo, la cualificación y calificación docente? ¿En qué momento o cuáles son esas oportunidades que tienen ellos de seguir formándose para formar a las generaciones? Sí, Marcia, ahí en esta alcaldía de Federico Gutiérrez, una apuesta fundamental por la formación de los maestros. Medellín es una de las pocas ciudades de Colombia que tiene un centro especial para formar el maestro, se llama MOVA. Y en ese centro todos los días están pasando los profesores de los colegios públicos e incluso también de privados de la ciudad para formarlos, no solamente en su área específica como matemática, química, física, tecnología, sino que también en pedagogía. Y hay algo muy bonito, y es que allá se hace un trabajo especial por la salud mental del maestro. Sabemos que después de la pandemia hay una afectación importante, entonces en ese espacio también los maestros se encuentran, tienen la posibilidad de contar sus historias, de tener un acompañamiento psicosocial para que puedan proyectar todo ese liderazgo en el aula de clase. Pero además, Marcia, hay una gran apuesta. Tenemos, por ejemplo, para este gobierno, la posibilidad de muchas becas de especialización, de maestría y hasta doctorado para los maestros de la ciudad de Medellín en las mejores universidades. Dentro del rubro del plan de desarrollo que se presentó ya la semana pasada, en lo que se refiere a educación, ¿ya hay pensado una parte para docencia? Así es, Marce, tenemos una parte importante. Recuerden que el alcalde hizo un anuncio muy importante, y es que educación va a ser una de sus prioridades. Y dentro del plan de desarrollo hay una apuesta de 1.3 billones de pesos para desarrollar todos los procesos de lo que van a ser las escuelas inteligentes. Tecnología, infraestructura, plataformas educativas, pero también, Marce, formación para nuestros maestros. Si nuestros maestros no se actualizan, si no tienen una formación de calidad, si no están en la línea de las nuevas tendencias, de lo que los chicos quieren, y no los formamos, pues no vamos a poder cambiar muchas de esas visiones de la educación que tenemos. A veces, y Mauro lo sabe también como secretario de Educación, todavía en muchos casos pareciera que estuviéramos en la escuela del siglo XIX y del siglo XX, y los muchachos van más adelante que los maestros, y lo que tenemos que hacer es cortar esas brechas, darles las herramientas que ellos necesitan para poder formar a la generación del siglo XXI. 7 de la mañana, 42 minutos. A propósito de este tema, es momento de conocer el personaje. Y aprovechando precisamente que tenemos a los secretarios, vamos a ver si esta cifra especialmente nos acompaña o si la tenemos que actualizar. Ya vamos a ver en este instante especialmente 488.000 docentes en el departamento de Antioquia. Secretario, ¿nos mantenemos en esa cifra? ¿Hemos aumentado o hemos bajado?
Yo creo que es un poco más baja. De Porque ahí lo docentes. tenemos es De colombianos. docentes. Ah, colombianos. El dato es Ok, sí, colombiano. es colombiano. Esto es en el Colombia. departamento de Antioquia, ¿es cuántos? En el departamento podemos estar alrededor de 50.000 maestros. 50.000 maestros, especialmente. Estaba con mucha ilusión. Sí, Sebas. sí, yo no sé, hay un lapsus en Colombia, pero básicamente queríamos hoy como personaje resaltar a más de 488.000 docentes en el territorio nacional que hoy están celebrando su día, independientemente de muchas cosas que puedan ocurrir, son personas que le suman demasiado al desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Importante, Sebastián, y antes de ese dato que usted resalta, estamos hablando de retos también en términos educativos y quisiera preguntarle al secretario Luis y al secretario Mauricio por el tema de deserción escolar para el 2023. Por ejemplo, en Antioquia teníamos que más de 9.220 jóvenes habían desertado de la educación y para Medellín también 4.961. Con esos datos, ¿ustedes cómo están hoy ubicados y bueno, qué van a hacer para empezar a mitigar esta problemática de la deserción escolar? Comencemos por Medellín. Bueno, una de las grandes apuestas que nosotros tenemos en el plan de desarrollo a nivel educativo es una lucha frontal contra la deserción. Es una catástrofe. Encontramos la deserción más alta de los últimos 15 años en Medellín cuando llegamos al gobierno. Nosotros la habíamos dejado en el 2019 en 2.9 y en el 2023 ascendió a cerca de 4.8. O sea, es una cosa terrible y lo primero que hicimos fue una estrategia que se llamó El Colegio Cuenta con Vos. No sé si lo vieron. Nos fuimos desde el 1 de enero a buscar a los niños y a las niñas en las calles, con megáfono en mano. Logramos ir a las plazas, a los barrios, a las terminales de transportes y hay una buena noticia. En ese periodo, entre enero y abril, logramos llevar a las aulas y matricular 25.000 estudiantes que no estaban estudiando. Entonces, o sea, que eso es ¿cuánto muy estamos importante. en este momento? Entonces, hoy logramos pasar de 272.000 estudiantes matriculados empezando enero a cerca de 300.000, ¿cierto? Eso es muy positivo porque con un plan de choque se logró que los muchachos y los chicos que habían perdido la esperanza de estar, de estar en el colegio regresaran. Y eso va a ser ahora el reto, que se mantenga. ¿Y Antioquia permanece en el 100%? En Antioquia hoy tenemos una deserción de 4.64% que corresponde más o menos a lo que tú señalabas, Mariana. La idea en este cuatrienio es bajarla al 3%. En Antioquia, si en Medellín llueve, en Antioquia no escampa. Y hay razones, imagínense ustedes esa ruralidad dispersa, donde tenemos también problemas de orden público en muchos casos que generan un ausentismo. Pero fíjense una cosa curiosa que a mí me alegró un poco porque estaba preocupado por la cifra, es que encontramos en el sistema de matrícula muchos niños que cambiaron de departamento, pero no se salieron del sistema escolar. Entonces ahí realmente no se puede hablar de deserción, sino simplemente cambio de residencia. Una variable que nos afecta también mucho la permanencia es el transporte escolar. Imagínense ustedes en esas veredas donde los niños tienen que caminar 1, 2 horas para llegar a la escuela. Se necesita transporte, pero a veces los municipios no tienen los recursos para financiar ese transporte. Ese es uno de los dolores. Tampoco un transporte para garantizar esa llegada del estudiante. Exactamente. Entonces, todas las estrategias que podamos desarrollar y las estamos desarrollando de transporte escolar, de convencimiento de las familias para que matriculen a los niños, que esa es otra tarea que hay que hacer permanentemente. En eso estamos trabajando. Se logra que los niños lleguen a las aulas, se logra bajar la deserción escolar, se trabaja en infraestructura, pero un alumno hay que tenerlo conectado porque si no, no logramos nada. Jimena, démosle tips a los maestros de Antioquia, a los maestros de Medellín sobre cómo tener una clase conectada. Y no solo porque hablemos de redes sociales es una sola de las formas para tenerlo. Incluso ahí usted tiene contacto con personas que posiblemente no son sus alumnos. Pero cómo tener clases creativas, que sin duda alguna es uno de los factores que pueden tener atrapados a los estudiantes. Exactamente. Bueno, yo soy profesora de preescolar, entonces en mí está el juego por todas partes. Y yo creería que el juego debería ser transversal a todos los grados. Sí. O sea, no se debería perder esa esencia del juego, porque es que a través del juego se aprende, ¿cierto? Claro. Y ¿qué es más rico, hacer una plana o jugar? Pero jugar con intención, ¿cierto? Aprendiendo. Otro tip diría yo que es como brindarle a los niños que, o sea, que ese espacio de la escuela sea un lugar seguro,
qué rico llegar a un lugar y que te reciban bien, entonces que te reciban con una sonrisa, con un abrazo, pues de acuerdo pues como a la personalidad de cada quien, porque habrá personas que no les gusta el contacto, pero una sonrisa, un buenos días, pues como esa cordialidad. Yo siento que si los niños se sienten seguros, amados y protegidos en ese espacio, van a estar ahí conectados. Preparación, por ejemplo, de clase. Preparación de clase, yo digo que muy de acuerdo a los intereses de los niños. O sea, escuchar esas voces, tener en cuenta como sus pensamientos, sus ideales y decir, listo, bueno, a ellos les gusta como esto que me están diciendo, ¿por qué no encamino esa planeación por este lado y hago de eso que les gusta un aprendizaje? Y última, tecnología versus el medio tradicional, tecnología y el cuaderno que no puede faltar. Bueno, eso va muy de acuerdo al contexto, porque por ejemplo en nuestro caso el tema de la conectividad en lo rural, ¿cierto? Y los dispositivos no están muy al alcance, pero yo digo que ellos están inmersos en este mundo de la tecnología, o sea, no podemos desconocer que está ahí y que antes tenemos que convertirlos en aliados de nosotros. Entonces, para mí sí, la tecnología va muy de la mano con la educación en este. Jimena toca un tema clave que es la tecnología. La semana pasada teníamos aquí en Consejo de Redacción al rector de la Universidad del Norte, si me corrigen, sí, que nos decía que hay una gran preocupación porque hay lugares, hay universidades donde incluso tienen oferta de becas y los estudiantes no las están aceptando. Y cuando les preguntábamos, él decía, incluso hay universidades que han tenido una reducción en matrículas, no es deserción, sino una reducción en matrículas hasta el 40%, porque son estudiantes, o más bien son jóvenes que dicen, no, yo no me quiero preparar en una carrera universitaria porque es mucho tiempo y porque al final lo que me pagan no es rentable para mi vida. Entonces prefieren apostarle a la tecnología como youtubers, como influencers, pero la preocupación era desde el contenido, qué es lo que se está expresando. ¿Ustedes les preocupa este fenómeno o literalmente el mundo está cambiando y hay que buscar esas estrategias, digamos, teniendo en cuenta este fenómeno que hablamos en este momento? No, Sebas, es una realidad. Muchos de los chicos nuestros no se ven estudiando 5 años ni 6 años una carrera. Y creo, y lo hemos hablado con Mauricio, que es una urgente necesidad que también las universidades empiecen a reevaluar, no solamente sus contenidos, sino sus tiempos, porque hoy muchos de nuestros chicos que han sido formados en esta tercera y cuarta revolución industrial quieren crear y desarrollan unas competencias supremamente rápidas. Entonces, por ejemplo, hay unas apuestas muy grandes en la alcaldía de Medellín y es formar a 50.000 jóvenes desde los colegios y también hasta los 28 años en habilidades digitales. O sea, son cursos de 100 horas, de 150 que se articulan con técnicas, con tecnologías y que le permiten a los chicos tener una certificación, a veces internacionales, e inmediatamente pueden generar su propio emprendimiento, ¿sí? Pueden, muchos saliendo del colegio pueden ser contratados por empresas tecnológicas y otros se pueden articular inmediatamente con la educación tecnológica o superior. Entonces yo creo que hay que pensar el sistema, hay que ser innovadores y entender que nuestros chicos aprenden diferente, muchas veces ya no en el aula de clases, sino a través de toda esta inteligencia artificial, y lo que tenemos que hacer nosotros es facilitarles y darles herramientas para que ellos desarrollen sus talentos y sus competencias. Pues Sebastián, me tocaste un vals que a mí me fascina, porque ese es el tema del sistema educativo hoy por hoy. Los jóvenes de esta generación no tienen interés en sentarse 5 años en una silla universitaria. El mundo cambió radicalmente. Hoy el mundo está pensando en ciclos cortos a lo largo de la vida. Y las instituciones de educación superior tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a esa nueva realidad. Si no, las aulas van a quedar vacías y habrá otras formas de llenar ese vacío con otros modelos educativos. Eso es clave, lo del mundo cambió, porque incluso pasa con los trabajos. Primero, una persona conseguía un trabajo y su sueño era vivir o perdurar en esa empresa hasta que se pensionara. Ahora, a los 3, 4 años, ya la gente quiere cambiar y buscar otro reto en su vida laboral. Volviendo al maestro, porque estamos el maestro y nos volvemos a estudiantes. Es que el maestro nos lleva a todo. El maestro nos lleva a todo. Hablemos un poco y también que me gustaría mucho oír la opinión de Jimena. La salud de los maestros y la salud mental de los maestros. ¿Qué se hace desde el departamento y desde el municipio para poder ayudarlos? Porque se empiezan a detectar también que en muchos de los casos, como en otros estamentos, de salud mental está también en la planta de maestros. Marce, sí, yo lo decía al comienzo, y es que todo el entorno escolar se vio muy afectado
en ese contexto de la pandemia. O sea, los maestros, los padres de familia y los estudiantes, como todos los ciudadanos en Medellín y en el mundo, vivimos un acontecimiento para el cual no estábamos preparados, pero de alguna manera mucha de la presión recayó sobre ese sistema educativo. Y hoy encontramos en Medellín, y creo, Mauro, también en Antioquia, unas cifras de la afectación a la salud mental de muchos de nuestros maestros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues hemos diseñado una serie de estrategias para acompañarlos, no solamente a través de comités de salud mental, sino que en MOVA tenemos espacios para que los maestros vayan, tengan la posibilidad de recibir un acompañamiento psicosocial, que tengan la posibilidad de estar en yoga, que tengan la posibilidad de encontrarse con otros maestros y con el programa Escuela Entorno Protector, y también con un programa que se llama Medellín Te Quiere de la Secretaría de Salud. Esos psicólogos ya no solamente están acompañando en algunos casos los problemas de los estudiantes, sino también que empiezan a detectar problemas de maestros, los acompañamos y hacemos toda una ruta de atención, porque si nuestros maestros no están bien mentalmente, si no están estables, pues de alguna manera muchos de esos problemas que ellos tienen se van a reflejar en el aula de clase con nuestros estudiantes. Entonces necesitamos un acompañamiento, no solamente desde lo disciplinar y pedagógico, sino que al maestro hay que apoyarlo también desde ese componente humano que es fundamental. Si ese acompañamiento no llega en los municipios o no llega dentro de los programas de cada municipio, ¿qué hace un docente en Antioquia que sienta que no está bien y necesita ayuda? Pues yo también quisiera oír a Jimena, pero quiero solo señalar que en Antioquia contamos con un aliado fenomenal que es Confenalco, y ellos nos apoyan mucho la labor de los maestros y además les ofrecen muchas capacitaciones y acompañamiento en tema de salud mental, eso hay que reconocerlo. En Medellín también con Confenalco, Mauro, se me olvidaba, me van a regañar. Todo va ligado, todo va ligado. Aquí nos vamos ayudando. Bueno, sí, tocan un tema muy importante y es que precisamente si el docente no está bien, es difícil que llegue al aula y entregue todo de sí, ¿cierto? Aunque a veces hacemos de tripas corazón, como se dice. Sí, pero siguen siendo humanos. Sí, o sea, con los problemas que uno tenga, uno llega y uno está dispuesto a dar la clase, a estar con los niños y estar bien. Pero somos humanos, sentimos, tenemos tristezas, dolor, angustias. ¿Qué les puedo decir? Nosotros, por ejemplo, hablo de los que estamos en zonas de difícil acceso. Sería muy buena secretario. Sí, no sé, o sea, si podemos, no sé, como coordinar o cuadrar algo como que esos profes que estamos tan lejos de las familias, que de pronto la familia a uno como que lo recarga de esa energía, tengamos esa posibilidad de pronto de estar, pues, de permisos y visitar la familia, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho? Porque me incluyo, ¿cierto? Al principio ese cambio fue muy duro y uno entra en momentos que dice, ¿será que renuncio? ¿Será que me voy? ¿Qué hago? Pedir cita médica y ya el médico general ¿cierto? Te manda para psicología y empezar como un tratamiento, pero entonces volvemos a un tema que es difícil, que es la salud en esos territorios, que no es como de pronto como lo merecemos. Y entonces, por ejemplo, yo tengo mi EPS acá en Itagüí, pues porque yo viajo constantemente de chequeos y cosas que considero que es un poquito más, ¿cierto? Más chévere. Entonces, no, controles de psicología, pero tener esos espacios como de, bueno, listo, profes, vamos a hacer hoy una clase de aeróbicos. Eso ayuda, ¿cierto?, a que nosotros estemos en otro ambiente. Entonces, gestionemos eso. Y yo ahí hago una... temas y temas, ¿no? No, y ahí quedó el secretario ya comprometido. Sí. Además, tenemos la imagen cuando le hace así. Pero sí, Que eso tomen este pantallazo, por favor. Ahí está Ya. la mano de muchos docentes de quedó este para la departamento, se lo historia. aseguro. Pero les cuento una cosita muy corta. También celebramos los Juegos Deportivos del Magisterio. Claro. Sí, claro, estamos Participan preparando. casi 8.000 maestros y son ahora en junio. ¿Cuándo son? Sí, En junio. pues sí, son los zonales y, por ejemplo, bajo Cauca vamos a jugar en Tarazá, estoy entrenando microfútbol y eso de verdad se ayuda. Qué O sea, chévere, yo eso es estoy pensando en el salud día, mental. bueno, va a llegar el miércoles en la noche para entrenar, muchachas, vamos. Entonces eso sí anima. Yo quería preguntarles, yo sé que es un tema polémico, pero que sin duda cuando uno lee los comentarios aquí en redes sociales, ¿cuál es el mensaje como secretarios, especialmente a la docencia, teniendo en cuenta el contexto político? Algunos padres de familia se preocupan por la información que se le pueda suministrar a sus hijos, por el manejo que se le
está dando a la educación en relación a ese tema tan delicado que ustedes saben que mueve fibras. La gente pues tiene posiciones y eso es completamente respetable, pero eso también preocupa a los papás. ¿Cuál es ese mensaje a los docentes? El mensaje a los docentes tiene que ser contundente. La educación nos tiene que servir para crear criterios en las personas, no para hacer proselitismo político en las aulas, así de sencillo. Y esto empieza desde un grupo fundamental que lo llevo en el corazón, que son los normalistas. No habíamos hablado de ellos, pero hoy en Antioquia hay 17 normales superiores públicas y allí se empiezan a formar esos maestros del futuro, sobre todo los que van a la primaria. O sea, ese es un grupo al que nosotros le queremos poner toda la atención y el apoyo, y el mensaje también va para ellos: generar criterio en los niños y los jóvenes, no proselitismo político. No me vayan a despedir, que les quiero hacer una pregunta. No, bien pueda. Recuerden cada uno, ya porque ya vamos cerrando, Sí, ¿cierto, claro. Sebas? Ya No, quisiéramos quedarnos todo el rato, Yo ya pero... sé cuándo Sebas nos va a despedir, entonces el recuerdo que tenga cada uno de un profesor que quiera saludar para cerrar. El secretario de Educación de Medellín lo quiere saludar, el secretario de Educación del departamento y Jimena, un profesor que les haya marcado la vida y que hoy le quieran Marce, dar. pero un antes homenaje de a la eso, salud. no sé si nos pueden actualizar los dos rápidamente, si todavía hay ausencia de docentes, algunos sea en Medellín y sea en Antioquia, algunas plazas que estén vacías y que se requiera docentes. Eso es muy puntual para responder lo de terminar Marce y con lo concluir. Claro que sí. romántico. Sí. En el caso de Antioquia estamos en un 95% del concurso docente, es decir, nos faltan aproximadamente 150 plazas por asignar del concurso. ¿Y qué está pasando con esos niños en este momento? Algunos están cubiertos con horas extras de maestros que están en las escuelas. Perfecto. ¿Y en Medellín? Sí, nosotros estamos en el 99% y logramos ya estabilizar mucho la planta. Son pequeños retos que tenemos, pero digamos que por fortuna y por estar en la ciudad, a Mauro le toca más duro en muchas regiones del departamento, tenemos hoy básicamente esa nómina muy estable por fortuna. Jimena, el profesor o la profesora que le marcó la vida, para un saludo hoy de... Bueno, Día el del saludo es profesor. para Luz Amanda Páez. Ella es tía política y fue mi profe en escuela rural precisamente cuando tenía 9 años, y yo siento que desde ahí nació el amor por la docencia. Entonces, un Secretario. abracito hasta Pereira. Secretario Mauricio. Profesor Arnulfo Díez fue mi profesor de Historia y Filosofía en el colegio. A él le debo gran parte de lo que soy hoy en día. Bueno, mi maestra, incluso ya me saludó esta mañana. no. Se llama Nelly Restrepo, profesora de 4º y 5º, y todavía me acompaña. Es maestra, me regaña, me da consejos y me ayuda en todo. Entonces, es una maestra de la vida. Yo Te da puedo con decir la mía. regla. Claro, Sí, Sebastián. todavía me pega, Sí, claro, todavía me Sebastián. pega regla. Sebastián, adelante. La mía, Marta, en Jericó. Yo nací en Jericó, hace mucho tiempo me vine hacia la ciudad, pero recuerdo que Marta tenía una particularidad, ahora que hablabas con el tema de lo lúdico, y es que nos formaba a todos con el Cristo de la Pared. Cada que había un acto cívico, ella se ponía con toda su actitud a cantar el disco El Cristo de la Pared, y a partir de eso lograba captar la atención de los estudiantes y nos daba sociales. Y Mariana, en Andes. Un reto muy difícil porque también estudié en Medellín, en Andes, entonces mi alma está dividida, entonces por este Una, lado... la persona tengo que se una viene y el una. mismo. Definitivamente la de la guardería. Creo que se llama Nelly. Ay, sí, porque era muy amorosa, y cuando uno llegaba de la casa, porque era difícil ese cambio de dejar a los papás y pues empezar. La guardería siempre con ese amor nos daba un abracito, y recuerdo mucho que nos cantaba una canción, que nos enseñó una canción paisa, se me olvida, pero bueno, ahí siempre estuvo Pero se dan cuenta- inculcadísimo el amor. Y Se dan cuenta que todos- todo lo que recordamos es cuando éramos Sí, más niños. yo tengo. O sea, la primera infancia. Mire la importancia de la primera infancia en lo Sí, que en lo que hagamos en los hacemos. niños. Y yo tengo a Irma Rendón, que era profesora mía en el Colegio Sagrado Corazón, y en la Universidad Gildardo Lotero, que en paz descanse, que me enseñó la importancia de la ortografía. Fundamental. Total. Muy bien. Bueno, secretarios de Educación de Antioquia, de Medellín, a nuestra profe que se vino desde Zaragoza. ¿Desde cuándo llegó? Desde el viernes para pasar el fin de semana de ella venía madres. ya Sí, anticipada. claro, ella estaba aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Este sillón luce mucho mejor cuando son tantos invitados, Es ¿cierto? delicioso. Maravilloso, y un tema tan importante, positivo, resaltar hoy el día y la labor tan importante de nuestros maestros. A través de ustedes, felicitaciones a todos los maestros y gracias por estar en Consejo de Redacción. Bienvenidos. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a una pausa para comerciales muy corta, ya regresamos con más aquí en Consejo de Redacción de Teleantioquia. Volvemos.